Capítulo 1. La magia de la humedad constante. Cultivos que prosperan bajo el mulch. Cuando hablamos de mulch, muchas personas piensan únicamente en una capa decorativa o en un método de control de maleza. Sin embargo, el mulch cumple un papel mucho más profundo y vital para la vida del suelo y de las plantas. Regula la humedad, protege la tierra y crea un microclima donde ciertos cultivos prosperan como si tuvieran su propio ecosistema controlado. El mulch, ya sea hecho de paja, hojas secas, restos de poda o incluso compost envejecido, funciona como un manto protector que mantiene el suelo húmedo durante más tiempo. Para algunas plantas, esta humedad constante es esencial, porque sus raíces no toleran periodos largos de sequía y requieren un suministro continuo de agua para desarrollarse plenamente. Estas plantas son, en esencia, amantes del mulch. Vegetales que prefieren la humedad constante. Entre los vegetales que mejor crecen bajo mulch encontramos a los de raíz superficial y los de hojas tiernas, ya que necesitan que el suelo se mantenga fresco y húmedo para no deshidratarse ni sufrir estrés hídrico. Algunos ejemplos son lechugas y espinacas. Estas plantas de hoja delicada requieren un suelo constantemente húmedo. El mulch ayuda a evitar que el agua se evapore demasiado rápido y mantiene la temperatura estable, lo que favorece un crecimiento uniforme y tierno. Sin mulch, sus hojas pueden tornarse amargas y su crecimiento se ralentiza. Zanahorias y rábanos. Aunque son raíces, estas plantas requieren que la tierra se mantenga húmeda para que las raíces se desarrollen rectas y suaves. El mulch reduce la compactación y protege contra cambios bruscos de temperatura. Fresas. Estas pequeñas frutas son muy sensibles a la humedad y al contacto directo con el suelo. Colocar mulch permite mantener las fresas secas y limpias, mientras que sus raíces permanecen hidratadas. Apio y perejil, plantas que necesitan mucho agua y prefieren suelos frescos y fértiles. Sin mulch, sus raíces pueden sufrir estrés y su sabor se ve afectado. ¿Por qué el mulch es esencial para estas plantas? Existen varios factores que explican por qué estas plantas aman crecer bajo mulch. Retención de humedad. El mulch actúa como una esponja que atrapa el agua y la libera lentamente hacia el suelo, evitando que se seque. Esto es crucial para plantas que tienen raíces poco profundas o hojas sensibles. Protección térmica. El mulch mantiene el suelo más fresco en climas cálidos y más cálido en climas fríos, creando un microclima ideal para el desarrollo constante de las plantas. Control de maleza. Al impedir que la luz llegue directamente al suelo, el mulch reduce la competencia de malezas, permitiendo que las plantas obtengan más nutrientes y agua. Mejora del suelo. Al descomponerse, el mulch enriquece el suelo con materia orgánica, lo que aumenta la retención de agua y la capacidad del suelo para nutrir a las plantas. La ciencia detrás de la humedad constante. Cuando el suelo se mantiene uniformemente húmedo, las plantas no tienen que invertir tanta energía en buscar agua. Esto significa que pueden destinar más recursos al crecimiento de hojas, raíces y frutos, lo que resulta en cosechas más abundantes y de mejor calidad. Además, la humedad constante favorece la actividad de microorganismos beneficiosos que descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes de manera más eficiente. El mulch también protege contra la erosión y evita que el suelo se compacte con la lluvia, manteniendo los poros llenos de aire y agua, esenciales para un buen desarrollo radicular. Este equilibrio entre agua, aire y nutrientes es el secreto de por qué ciertos cultivos aman crecer bajo mulch. Estrategias para aplicar mulch correctamente. No cualquier capa de mulch sirve para todas las plantas. Para aprovechar al máximo sus beneficios, considera lo siguiente: grosor adecuado. Una capa de 5 a 10 centímetros es suficiente para mantener la humedad sin asfixiar las raíces. Material correcto. Paja, hojas trituradas, corteza fina o restos de vegetales compostados son ideales para vegetales de hoja y raíces delicadas. Evitar contacto directo con el tallo. Esto previene enfermedades y pudriciones. Dejar un pequeño espacio alrededor del tallo asegura que el agua llegue a las raíces sin dañar la planta. Conclusión del capítulo. Entender qué plantas aman crecer bajo mulch nos permite optimizar los recursos, reducir el esfuerzo de riego y obtener cultivos más saludables y productivos. El mulch no es solo una cubierta,
Es un aliado estratégico que transforma el suelo en un ambiente acogedor donde las plantas pueden desarrollarse con un mínimo de estrés y un máximo de nutrición. Cuando observas tus cultivos creciendo vigorosamente bajo una capa de mulch, no solo estás viendo vegetales saludables, estás siendo testigo de un sistema equilibrado, donde la humedad constante, la protección del suelo y la nutrición natural trabajan juntos para crear un ecosistema próspero en miniatura. Capítulo 2. Cómo el mulch transforma el suelo y crea microclimas para cultivos que aman la humedad. Cuando pensamos en mulch, muchas veces solo lo vemos como una capa superficial de paja, hojas o restos de jardín. Sin embargo, el mulch es mucho más que eso. Es un agente transformador del suelo y del microclima, un aliado silencioso que permite que ciertos cultivos prosperen con una constancia que sería imposible sin su intervención. La ciencia detrás del mulch y la humedad. El principal beneficio que el mulch ofrece a los cultivos amantes de la humedad es la regulación del agua. Cuando el suelo está cubierto, se crea un efecto esponja, donde la humedad se retiene durante más tiempo y se libera lentamente hacia las raíces. Esto no solo protege a las plantas de periodos de sequía, sino que también evita que el agua superficial se evapore rápidamente bajo el sol. Además, la humedad constante que genera el mulch promueve un equilibrio ideal de microorganismos. Bacterias y hongos beneficiosos se desarrollan mejor en suelos que no se secan, mejorando la disponibilidad de nutrientes para las raíces. De esta manera, las plantas no solo obtienen agua constante, sino que también reciben un aporte natural de fertilidad. Microclimas bajo mulch. El mulch no solo regula la humedad, también modula la temperatura del suelo. Durante el día, absorbe el calor y lo libera lentamente durante la noche, evitando fluctuaciones bruscas que podrían dañar raíces sensibles. Esto crea un microclima estable que permite que plantas como lechuga, espinaca, apio y perejil crezcan más rápido y de manera más uniforme. Este efecto de microclima es especialmente importante en primavera y otoño, cuando las diferencias de temperatura entre el día y la noche pueden afectar gravemente el desarrollo de las raíces y el crecimiento foliar. Con mulch, las plantas disfrutan de un ambiente más protegido y predecible, lo que se traduce en hojas más tiernas, raíces más fuertes y frutos más jugosos. Plantas de raíz superficial y su relación con el mulch. Las plantas con raíces superficiales, como la lechuga y la espinaca, son particularmente dependientes de la humedad constante que ofrece el mulch. Estas raíces no penetran profundamente en el suelo, por lo que dependen de la capa superior para obtener agua y nutrientes. Sin mulch, el suelo superficial se seca rápido, lo que provoca estrés hídrico, crecimiento lento y hojas amargas. Por otro lado, raíces de plantas como zanahorias y rábanos también se benefician indirectamente del mulch. Aunque sus raíces principales crecen más profundas, el mulch mantiene el suelo más suelto y menos propenso a la compactación, lo que facilita un crecimiento recto y sin deformaciones. Interacción del mulch con el control de maleza y plagas. Una de las funciones menos conocidas, pero igualmente importantes del mulch, es su capacidad de controlar malezas y plagas. Al bloquear la luz, impide que muchas semillas de maleza germinen, reduciendo la competencia por agua y nutrientes. Menos maleza significa que las plantas obtienen más recursos para crecer y florecer. Al mismo tiempo, el mulch actúa como barrera física contra plagas. Algunos insectos no pueden moverse fácilmente sobre él, y la descomposición de materia orgánica promueve la presencia de insectos beneficiosos que controlan plagas de forma natural. Esto es especialmente útil en cultivos delicados como fresas, apio y perejil, donde las hojas tiernas y frutos pueden ser fácilmente dañados. Estrategias avanzadas de mulch. No todo mulch es igual, y la elección del tipo correcto depende del cultivo, el clima y el objetivo del huerto. Algunas estrategias avanzadas incluyen mulch de corteza fina o paja triturada, ideal para verduras de hoja y raíces delicadas, porque permite un drenaje adecuado y mantiene la humedad constante sin asfixiar las raíces. Mulch de hojas trituradas, excelente para mejorar la fertilidad del suelo mientras se mantiene la humedad. Compost maduro como mulch. Proporciona nutrientes adicionales, favorece la actividad microbiana y mejora la estructura del suelo. También es importante aplicar el grosor adecuado. Demasiado poco mulch no retiene suficiente humedad, y demasiado
puede sofocar raíces o favorecer la aparición de hongos no deseados. Un espesor de 5 a 10 centímetros suele ser ideal, dependiendo del tipo de planta y clima. ¿Cómo el mulch mejora la eficiencia del riego? Uno de los errores más comunes de los jardineros es regar demasiado o de manera irregular. El mulch cambia por completo esta dinámica. Al mantener la humedad, reduce la frecuencia de riego necesaria, lo que no solo ahorra agua, sino que también disminuye el riesgo de enfermedades asociadas con el exceso de humedad superficial. El riego por goteo combinado con mulch es una técnica particularmente efectiva. El agua se infiltra lentamente bajo la capa de mulch, alcanzando directamente las raíces sin desperdicio y evitando el crecimiento de maleza alrededor de las plantas. Beneficios ecológicos y sostenibles del mulch. Más allá de las ventajas inmediatas para las plantas, el mulch ofrece beneficios ecológicos significativos. Al descomponerse, se convierte en materia orgánica que enriquece el suelo, mejora la retención de agua y reduce la necesidad de fertilizantes químicos. Además, el mulch protege la superficie del suelo contra la erosión causada por lluvia intensa y viento, preservando la estructura del suelo y manteniendo nutrientes esenciales. De esta manera, incluso los pequeños huertos urbanos pueden convertirse en sistemas sostenibles y resilientes, capaces de soportar variaciones climáticas y generar alimentos saludables durante todo el año. Conclusión del capítulo. Entender la interacción entre el mulch y los cultivos que aman la humedad constante es fundamental para cualquier huerto exitoso. No se trata solo de cubrir el suelo, sino de crear un ecosistema equilibrado, donde el agua, los nutrientes y la temperatura se mantienen en armonía, permitiendo que las plantas crezcan fuertes, sanas y productivas. El mulch, al final, es mucho más que protección superficial. Es la base de un suelo fértil, un microclima estable y un huerto eficiente, capaz de sostener cultivos delicados que, de otra manera, sufrirían estrés constante. Capítulo 3. Dominando el arte del mulch. Planificación, técnicas y cultivos que aman la humedad constante. El mulch es mucho más que una simple capa de protección sobre el suelo. Es una herramienta estratégica que, cuando se utiliza correctamente, puede transformar por completo un huerto. Comprender cómo funciona el mulch, qué plantas se benefician más y cómo implementarlo adecuadamente es la clave para cultivos saludables, sostenibles y productivos. En este capítulo vamos a profundizar en todos estos aspectos y más. La importancia de la planificación en el uso del mulch. Antes de colocar mulch, es fundamental planificar el huerto cuidadosamente. Esto no solo implica decidir qué cultivos sembrar, sino también analizar el tipo de suelo, la exposición al sol, la disponibilidad de agua y las características climáticas locales. Cada detalle afecta la eficiencia del mulch y la salud de las plantas. Por ejemplo, en un clima cálido y seco, el mulch puede ser más grueso para retener la humedad y reducir la evaporación. En cambio, en climas húmedos o lluviosos, es mejor usar una capa más ligera para evitar acumulación de exceso de agua que podría favorecer hongos. Tipos de mulch y su impacto en diferentes cultivos. No todos los mulch son iguales, y la elección correcta depende de los objetivos y del tipo de cultivo. Paja seca. Ideal para vegetales de raíz y hojas tiernas. Mantiene la humedad, evita que el sol queme el suelo, y proporciona un ambiente suelto para las raíces. Hojas trituradas. Perfectas para mejorar la fertilidad y proteger del frío. A medida que se descomponen, liberan nutrientes lentamente, lo que beneficia especialmente a cultivos de crecimiento prolongado como apio o perejil. Corteza fina. Útil para cultivos que requieren drenaje rápido y no toleran suelos encharcados, como rábanos y zanahorias. Compost maduro. Combina retención de humedad con nutrición directa. Ideal para fresas y otras frutas pequeñas, ya que mejora el sabor y la calidad de los frutos. Cada tipo de mulch interactúa de manera diferente con la microbiota del suelo, afectando la descomposición de materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes y la capacidad de retención de agua. Comprender estas diferencias permite elegir la mejor opción para cada cultivo. Cómo el mulch mejora la eficiencia del agua y del riego. Uno de los problemas más comunes en los huertos es la gestión del riego. El mulch cambia completamente esta dinámica. Al cubrir el suelo, reduce la evaporación y distribuye el agua de manera uniforme. Esto significa que las raíces reciben agua constante,
evitando el estrés hídrico que puede ralentizar el crecimiento o afectar la calidad de los cultivos. Combinar mulch con riego por goteo es especialmente eficaz. El agua se infiltra lentamente bajo la capa de mulch, llegando directamente a las raíces sin desperdicio y evitando el crecimiento de maleza alrededor de las plantas. Este método permite ahorrar tiempo, agua y energía, mientras se garantiza un ambiente óptimo para cultivos que necesitan humedad constante como lechuga, espinaca, apio y perejil. Creando microclimas con mulch. El mulch no solo regula la humedad, también modula la temperatura del suelo, creando microclimas que favorecen el crecimiento. Durante el día, el mulch absorbe el calor y lo libera lentamente durante la noche, evitando fluctuaciones bruscas que podrían afectar a las raíces o al crecimiento foliar. Este efecto es vital para plantas sensibles al estrés térmico. Por ejemplo, las lechugas y espinacas crecen mejor en suelos frescos y uniformes, mientras que zanahorias y rábanos necesitan suelo suelto y estable para desarrollarse correctamente. El mulch actúa como un manto regulador que protege las raíces de condiciones extremas y favorece un crecimiento uniforme y saludable. Control natural de malezas y plagas. El mulch también es un aliado en el control de malezas y plagas. Al bloquear la luz del sol, impide que muchas semillas de maleza germinen, reduciendo la competencia por agua y nutrientes. Además, crea un ambiente que favorece la presencia de insectos beneficiosos, que ayudan a controlar plagas naturalmente. Por ejemplo, en un huerto de fresas o apio, colocar mulch alrededor de las plantas reduce el contacto directo con el suelo, disminuye la proliferación de hongos y mantiene los frutos y hojas limpios y libres de enfermedades. Integración de cultivos bajo mulch. Una técnica avanzada consiste en intercalar cultivos bajo mulch para maximizar el espacio y los nutrientes. Por ejemplo, plantar lechuga entre hileras de zanahoria permite aprovechar la humedad constante que ambas plantas necesitan. Espinacas junto a rábanos aprovechan diferentes niveles de raíces, reduciendo competencia por espacio y agua. Cultivos de apio y perejil pueden compartir áreas con fresas, beneficiándose del microclima que el mulch genera. Este enfoque no solo optimiza el uso del suelo, sino que también promueve un ecosistema más equilibrado, donde cada planta contribuye a la salud general del huerto. Beneficios ecológicos del mulch. Más allá de mejorar el crecimiento de las plantas, el mulch contribuye a la sostenibilidad. Reduce la necesidad de fertilizantes químicos al enriquecer el suelo con materia orgánica. Protege contra la erosión y mantiene la estructura del suelo. Favorece la biodiversidad, tanto de plantas como de microorganismos e insectos beneficiosos. Un huerto con mulch no es solo productivo, es un sistema ecológico resiliente, capaz de soportar variaciones climáticas y producir alimentos de manera constante y saludable. Conclusión del capítulo. El mulch es una herramienta transformadora que, bien aplicada, permite cultivar plantas delicadas y amantes de la humedad de manera eficiente y sostenible. Entender su interacción con el suelo, la microbiota, el riego y los microclimas es esencial para cualquier huerto que busque productividad, salud de las plantas y sostenibilidad. En el momento en que observas tus lechugas, espinacas, zanahorias y fresas creciendo vigorosamente bajo mulch, estás viendo un sistema completo en acción, donde el agua, los nutrientes y la protección natural del suelo trabajan juntos para garantizar un huerto próspero y equilibrado. Capítulo 4. Mulch, como motor de un huerto resiliente. Técnicas avanzadas y secretos para cultivos amantes de la humedad. El mulch no es solo una capa protectora sobre la tierra. Es un sistema dinámico que transforma el suelo, regula la humedad, crea microclimas y sostiene la vida de innumerables organismos beneficiosos. En este capítulo, exploraremos cómo dominar el mulch puede convertir cualquier huerto, grande o pequeño, en un ecosistema altamente productivo y resiliente. La interacción entre el mulch y la estructura del suelo. Uno de los aspectos más fascinantes del mulch es cómo influye en la estructura del suelo. Un suelo bien aireado y suelto permite que las raíces crezcan con facilidad y absorban nutrientes de manera eficiente. Cuando aplicamos mulch, evitamos la compactación que ocurre por la lluvia directa o el tránsito constante, manteniendo los poros del suelo llenos de aire y agua. Esto es particularmente importante para raíces delicadas, como las de zanahorias, rábanos y apio,
que requieren espacio suficiente para desarrollarse rectas y sanas. Sin mulch, el suelo se compacta, lo que limita la absorción de agua y nutrientes, y reduce la productividad del cultivo. ¿Cómo el mulch fomenta la biodiversidad del suelo? El mulch no solo protege las raíces, sino que fomenta la actividad biológica. Bacterias, hongos, lombrices y otros organismos del suelo encuentran en el mulch un ambiente húmedo y protegido donde prosperar. Estas comunidades microbianas son esenciales para descomponer la materia orgánica, liberando nutrientes de manera gradual, mejorar la retención de agua al formar humus, proteger contra patógenos al competir con microorganismos dañinos. En otras palabras, aplicar mulch es como alimentar y proteger a un ejército invisible de aliados que trabajan constantemente para mantener las plantas saludables. Técnicas avanzadas de mulch para cultivos específicos. Cada planta tiene necesidades particulares, y la aplicación estratégica de mulch puede maximizar su rendimiento. Lechugas y espinacas prefieren una capa ligera que mantenga la humedad sin encharcar el suelo. Mulches de hojas secas o paja fina funcionan mejor. Zanahorias y rábanos necesitan suelo suelto. Una capa moderada de paja o corteza fina evita compactación y permite raíces rectas. Fresas. Una capa de paja gruesa mantiene los frutos limpios y protegidos de la humedad excesiva que podría causar hongos. Apio y perejil. Mulch de hojas trituradas o compost maduro proporciona agua constante y nutrientes para hojas tiernas y raíces fuertes. La clave es adaptar el tipo y grosor del mulch al cultivo y al clima, ajustando según la temporada y las necesidades específicas de cada planta. Mulch y la eficiencia en el riego. Uno de los beneficios más prácticos del mulch es su capacidad de optimizar el uso del agua. Con el mulch adecuado, el suelo retiene la humedad por más tiempo, se reduce la evaporación y se evita el estrés hídrico. El riego por goteo o manual se vuelve más eficiente, llegando directamente a las raíces sin desperdiciar agua. Esta eficiencia no solo es buena para el huerto, sino también para el medio ambiente, ya que disminuye el consumo de agua y reduce la necesidad de riegos frecuentes. Microclimas bajo mulch, protección y productividad. El mulch genera microclimas estables que benefician el crecimiento de las plantas. Durante el día, absorbe calor y lo libera lentamente por la noche, evitando fluctuaciones bruscas de temperatura. Esto protege a las raíces y promueve un desarrollo uniforme de hojas, raíces y frutos. Este efecto es especialmente útil en cultivos delicados como lechugas y espinacas, que se marchitan fácilmente si el suelo se calienta demasiado, zanahorias y rábanos, que necesitan un suelo constante para crecer rectas y densas. Fresas, que requieren suelos frescos y bien aireados para evitar hongos y mantener la calidad del fruto. Prevención de plagas y enfermedades. El mulch también actúa como barrera natural contra plagas y enfermedades. Al cubrir el suelo, se reduce el contacto directo entre hojas o frutos y el suelo, evitando hongos y pudriciones. Algunas plagas tienen dificultad para moverse sobre la superficie del mulch. Se promueve la presencia de insectos beneficiosos que controlan plagas de forma natural. Por ejemplo, en un huerto de fresas, el mulch ayuda a mantener los frutos limpios y a reducir la incidencia de hongos que podrían arruinar la cosecha. Estrategias de combinación de cultivos. El mulch permite técnicas avanzadas de intercalado de cultivos, donde diferentes plantas comparten espacio y se benefician mutuamente. Algunas combinaciones efectivas incluyen lechuga y zanahoria. La lechuga ocupa la superficie mientras la zanahoria crece en profundidad, optimizando espacio y recursos. Espinaca y rábanos. Diferentes niveles de raíces reducen competencia y permiten humedad constante. Fresas con apio o perejil. Las fresas se benefician del microclima y del suelo protegido, mientras que el apio o perejil aprovechan la humedad y nutrientes liberados por el mulch. Estas estrategias no solo aumentan la productividad, sino que fomentan un ecosistema equilibrado dentro del huerto, donde cada planta contribuye a la salud general del suelo y la biodiversidad. Mulch y sostenibilidad ecológica. Más allá de los beneficios directos para las plantas, el mulch contribuye a la sostenibilidad del huerto. Enriquecimiento natural del suelo, mediante descomposición de materia orgánica. Protección contra la erosión causada por lluvia o viento. Promoción de biodiversidad, tanto vegetal como microbiana. Reducción de fertilizantes y pesticidas químicos.
Un huerto con mulch bien gestionado es, por tanto, resiliente, productivo y ecológicamente equilibrado, capaz de soportar variaciones climáticas y producir alimentos de alta calidad de manera constante. Conclusión del capítulo. El mulch es mucho más que un simple recubrimiento del suelo. Es un instrumento de transformación del huerto, que regula la humedad, protege las raíces, crea microclimas estables y fomenta la vida del suelo. Con planificación, elección correcta de materiales y técnicas avanzadas, podemos cultivar plantas delicadas y amantes de la humedad de manera eficiente, productiva y sostenible. Cuando aplicamos mulch correctamente, estamos construyendo un ecosistema en miniatura, donde cada elemento, agua, nutrientes, microorganismos y microclima, trabaja en armonía para garantizar un huerto sano, equilibrado y altamente productivo. Capítulo 5. Mulch como clave maestra, integrando técnica, sostenibilidad y productividad máxima. Hasta este punto hemos explorado cómo el mulch regula la humedad, protege las raíces, crea microclimas y favorece la biodiversidad del suelo. Sin embargo, el capítulo 5 busca ir aún más allá. Integrar todos los conocimientos anteriores en un enfoque completo y estratégico, mostrando cómo el mulch se convierte en la herramienta central para un huerto altamente productivo, sostenible y resiliente. Comprendiendo el mulch como ecosistema. El mulch no es solo un recubrimiento, es un ecosistema en sí mismo. Cada capa de paja, hoja, corteza o compost alberga vida, microorganismos, lombrices, insectos beneficiosos e incluso pequeños animales que contribuyen a la salud del suelo. Comprender esta interacción permite maximizar los beneficios del mulch, transformando un huerto común en un sistema autorregulado y equilibrado. Cuando aplicamos mulch correctamente, estamos construyendo microhábitats que mantienen la humedad constante en la zona radicular, mejoran la estructura del suelo evitando compactación, favorecen la proliferación de organismos que liberan nutrientes, protegen los cultivos del estrés térmico y plagas. En esencia, el mulch se convierte en un ecosistema dentro del ecosistema, donde cada elemento trabaja para sostener a las plantas. Estrategias avanzadas de planificación de huertos con mulch. Para obtener el máximo rendimiento, es fundamental planificar el huerto con enfoque en mulch. Selección de cultivos compatibles. Combinar plantas que aman la humedad, como lechuga, espinaca, apio, perejil, rábanos, zanahorias y fresas, permite aprovechar al máximo los microclimas creados por el mulch. Rotación de cultivos. Alternar hortalizas de raíz, hojas y frutos previene el agotamiento del suelo y reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Intercalado estratégico. Plantar cultivos de raíz profunda junto a cultivos de raíz superficial optimiza el uso del suelo y minimiza la competencia por agua y nutrientes. Grosor del mulch según temporada. En climas cálidos y secos, aplicar capas más gruesas ayuda a retener humedad. En climas lluviosos, usar capas más finas evita acumulación de agua que podría favorecer hongos. Estas estrategias permiten que el mulch no solo sea un recubrimiento, sino una herramienta de planificación integral que optimiza recursos y mejora la productividad. Microclimas y regulación de humedad. El mulch actúa como regulador natural de temperatura y humedad. Durante el día, protege el suelo del sol directo y evita la evaporación rápida. Por la noche, retiene el calor liberado lentamente, manteniendo un microclima constante. Este equilibrio es esencial para plantas delicadas, lechuga y espinaca. Crecen mejor en suelos frescos y uniformes. Zanahorias y rábanos. Requieren suelo estable para raíces rectas y saludables. Fresas. Prefieren humedad constante y suelos bien aireados. Apio y perejil. Necesitan riego regular y nutrientes sostenidos, que el mulch ayuda a conservar. El resultado es un crecimiento más uniforme, hojas más tiernas y frutos más jugosos, que reflejan la estabilidad y salud del huerto. Mulch y control natural de plagas. Además de regular humedad y temperatura, el mulch protege contra plagas y enfermedades. Reduce el contacto directo entre hojas o frutos y el suelo, evitando pudriciones y hongos. Bloquea el acceso de algunos insectos que dañan las plantas. Fomenta la presencia de insectos beneficiosos que controlan plagas de forma natural. Por ejemplo, en un huerto de fresas, el mulch permite mantener los frutos limpios y saludables, mientras que en cultivos de apio y perejil protege las hojas tiernas de insectos y hongos.
Integración de sostenibilidad y productividad. Un huerto con mulch bien gestionado es ecológico y productivo al mismo tiempo. La materia orgánica que se descompone enriquecerá el suelo sin necesidad de fertilizantes químicos. Mejorará la capacidad de retención de agua, reduciendo riegos frecuentes. Favorecerá la biodiversidad, creando un ecosistema equilibrado. De esta manera, el mulch se convierte en un elemento central de la sostenibilidad, permitiendo cultivar alimentos saludables con menor impacto ambiental y mayor eficiencia. Técnicas de mantenimiento avanzado. Para mantener el mulch efectivo y funcional, es importante revisar la capa regularmente. Asegurarse de que no se haya compactado ni descompuesto en exceso. Añadir materia orgánica fresca, hojas, paja o compost, según la temporada y necesidad de nutrientes. Evitar contacto directo con el tallo, para prevenir enfermedades y pudrición. Ajustar grosor según clima y cultivo. Mantener humedad constante sin crear exceso de humedad que genere hongos. Estas prácticas aseguran que el mulch siga cumpliendo su función protectora y nutritiva durante toda la temporada. Conclusión del capítulo y de la serie. El mulch es mucho más que una cubierta superficial. Es un motor de productividad, sostenibilidad y resiliencia. Con planificación, técnicas avanzadas y atención al microclima, podemos cultivar plantas delicadas que aman la humedad constante y transformar cualquier huerto en un ecosistema equilibrado y eficiente. Cuando observamos lechugas, espinacas, zanahorias, rábanos, apio, perejil y fresas prosperando bajo mulch, estamos presenciando la armonía perfecta entre suelo, agua, nutrientes, microclima y biodiversidad. Un sistema donde cada elemento trabaja en conjunto para producir alimentos sanos, abundantes y sostenibles.